bueno, en esta Argentina donde no parece reinar precisamente la armonía y cada decisión política es un balde de queroseno arriba del incendio, estamos en contacto con Antonio Rosselló de AGD, del sindicato docente, uno de los sindicatos docentes que participa de la CONADO Histórica y en la Universidad de Buenos Aires, el sindicato que está desplegando un plan de luchas que incluye un paro en el día de mañana y una jornada de reflexión en el día de hoy. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Un saludo a vos, al equipo y a toda la audiencia de Realpolitik. Bueno, nuevamente medida de fuerza y creo que es una situación, un panorama que se va a reiterar en la medida en que el gobierno, digamos, demuestra la misma sensibilidad que una estatua griega respecto de las demandas populares. Bueno, mirá, primero que nada quiero destacar a la audiencia que esto no empieza mañana. Hay mucha gente que cree que el terremoto del 11... ¿no? Que empezó a las 8 de la mañana cuando se abrieron las urnas y estalló en Asia a las 10 de la noche cuando el dólar que ha cotizado en Hong Kong a 50 pesos, ¿no? Es algo que está calmado, no sabemos cómo, con un equilibrio de estos días de paz supuestamente en los mercados. Y en esa paz puede ser que tengan algunos especuladores que hoy... quiero denunciarlo públicamente porque esta es la política, ¿no?, del gobierno, ha defolteado sus propios bonos en pesos, sí, y ahora deja que las grandes empresas, porque las pequeñas empresas o los monotributistas no lo podemos hacer, porque no tenemos la capacidad financiera, va a pagar las contribuciones al ANSES con los bonos defolteados, que compras en el mercado 40 pesos y te paga la AFIP 102 pesos, por eso que vos pagaste 40, ¿no? Efectivamente. Han inventado un negocio y vos me decís que... Podés hacer algo mejor, podés comprar esos bonos y luego canjearlos por dólares en el exterior. Y... No, eso, pero en eso no tenés tanta ganancia. No, es cierto, es inferior. Un 5 o un 6%. Acá te ganás duplicás el monto que pones y se los enchufás a los jubilados esto. Bueno. Y digo lo de los jubilados, empecé por ahí, no por una cuestión ajena al paro de mañana, sino que mañana es nuestro tercer día de paro, desde el terremoto del 11 de agosto. Sí. Nosotros paramos el 30, día de reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, no solo porque acordamos en esto hasta con todas las centrales, el reclamo de 35.000 pesos de básico para cubrir, de salario mínimo para cubrir la canasta básica, sino que la audiencia no tiene por qué saber, nuestro salario, nuestra garantía salarial mínima de los docentes está atada al salario mínimo vital y móvil. Entonces, para nosotros era un día importante de lucha. Lamentamos que las centrales nos llamaran a una acción conjunta ese día y nos dejáramos atar a los trabajadores a un salario de miseria, como es el que por laudo sacó Macri, de 6.500 pesos, ¿no? Lamentamos que Daer y compañía no hayan hecho lo que había que hacer, que era poner todos los trabajadores en la calle, en la Plaza de Mayo, exigiendo lo que el propio INDEC de todo esto nos dice que es la canasta básica total. Ese día paramos el 5, junto a todos los sectores docentes de todo el país, de todos los niveles, porque lo de Arcioni y Ávila en Chubut es insoportable, ¿no? O sea, Arcioni aplica la misma política de Macri, que es la dictada por Washington y Wall Street, mientras tenemos allí en Chubut el yacimiento más grande de petróleo convencional en Cerro Dragón, que es dueño Bulgeroni, y la empresa china más grande petrolera, no le cobramos las regalías en dólares y estamos defendiendo que en vez de mantener congeladas las tarifas que falsamente tiene el gobierno a través de subsidios hechos, que pretende Arcioni y las petroleras que se les paguen dólares contantes y sonantes de 60 pesos el petróleo, y como chantaje usan a los trabajadores estatales, municipales y los docentes y los reprimen en los cortes en las rutas porque dicen que no tienen fondos para pagar. Es la política del Fondo Monetario, devaluación suprema, máximo giro de ganancia de las petroleras, las mineras y las ojeras, y hambre para los trabajadores del Estado, negación de la
salud pública están cortados todos los servicios, y como no puede ser de otra manera, el ajuste pasa con represión, ¿no? No puede ser de otra manera cuando no te pagan el salario de 2 meses. Y de mañana paramos junto a ATE, pero por nuestras reivindicaciones, que no quiero dejarla de decir, son los 5.000 pesos miserables que dio Macri como alivio, como ellos mismos dicen en la propaganda que mandan a los medios de comunicación, 5.000 pesos de los que hemos sido excluidos los 240.000 trabajadores de las universidades nacionales, 190.000 docentes y 50.000 no docentes. Hemos sido excluidos de esto, porque nuestros jubilados van a cobrar, y quiero que le quede a la audiencia fijo este número, a fin de mes 8,6% de incremento, eso van a cobrar los jubilados docentes universitarios, y con esa cifra no van a tener una nueva actualización hasta marzo. Esto por la brutal acta de que se firmó el año pasado de sumas en negro, ¿no? Del gobierno y de algunos cómplices que han tenido los macristas. 8,6, vos pensás, de acá a marzo del año que viene con el 8,6, no sabemos cómo van a morirse de hambre nuestros jubilados, y por eso pedimos un ajuste a los jubilados. Porque esta nueva devaluación ha hecho un golpe al salario tan grande, hemos pedido el adelantamiento de las cuotas de la paritaria y que la cláusula de gatillo sea mensual. Y como es tan brutal la devaluación, las obras sociales quedaron totalmente desfinanciadas. Hemos pedido un aporte del Tesoro a las obras sociales universitarias. O sea, cosas elementales, no sé si me entendés, como la duplicación del presupuesto universitario. Mirá la locura de este país, es impresionante, ¿no? Se votó un presupuesto en septiembre del año pasado, la inflación es del 55%, el presupuesto está congelado. Y lo más gracioso es que esta semana el gobierno nacional va a mandar, para cumplir con la manda constitucional, un nuevo presupuesto que se va a terminar de ejecutar en diciembre de 2020, más allá de cuando lo discuta el Parlamento. Bueno, frente a esa perspectiva te das cuenta que una de las exigencias básicas que tenemos que tener los estudiantes, los docentes, los no docentes, la comunidad científica, tecnológica, y todo el pueblo que defiende la educación pública, de una ciencia y una tecnología al servicio del desarrollo nacional, es la duplicación inmediata del presupuesto, mínimo, porque es esto. Bueno, por todas estas cosas así de simples, fáciles y todo, es que mañana hacemos el tercer día de paro desde el terremoto del 11 de agosto, porque como vos bien sabés, somos autónomos del gobierno que se fue, del que vendrá, del que está, del que queremos que se vaya, porque lo que necesitamos es la defensa de la educación pública. Y no es solo lo que nos preocupa los salarios de hambre, nos preocupan los albergues estudiantiles, nos preocupa la infraestructura edilicia, nos preocupan los comedores estudiantiles, nos preocupan las bibliotecas. O sea, estamos realmente preocupados porque este presupuesto no va a ningún lado, y los rectores del CIN apenas pidieron una migaja de 4.000 millones para poder pagar las facturas de luz y de gas. Sí. Estamos en esa situación de derrumbe de la educación, que es un plan más profundo, que es el plan del Fondo Monetario del Banco Mundial, que es la privatización y la mercantilización de la educación superior en la Argentina, porque no soporta que llevemos 100 años de reforma universitaria y 70 años de gratuidad en la educación superior. Eso es lo que no soporta el Fondo Monetario, y eso está puesto en los papers del Fondo Monetario, que el arancelamiento de la universidad es una cosa a discutir en la Argentina. Bueno, eso sí es algo que desde hace mucho tiempo está planteado, y recordamos los viejos tiempos de la dictadura cívico-militar, donde de hecho hubo un arancelamiento de la educación pública en nuestro país, que bueno, luego no se sostuvo. Y no se sostuvo no solo porque con sangre conquistamos la democracia, sino que quienes en ese momento éramos más jóvenes, como vos y yo, les quemamos la chequera en la cara a los interventores militares en las universidades, ¿no? Bueno, las cosas que hemos hecho en aquel momento, y cuando organizábamos los centros de estudiantes clandestinos y demás. Exactamente. No es para ponernos chapas simplemente para decirle a la audiencia que teníamos cédula ni DNI. Bueno, qué sé yo, digamos, ya que... Viste, para que no nos digan este viejo de mierda, por lo menos, que nos digan, bueno, ha tenido un compromiso. Cuando era joven también, no solo tenemos micrófono ahora para deleitarnos con este desastre nacional que nos deja el macrismo, ¿no? Sí, pero la diferencia era que en aquel momento
uno de alguna manera tenía restringida toda posibilidad de expresarse públicamente. Hacerlo era un enorme riesgo y además, digamos, en general todos los movimientos eran clandestinos y tratando de preservarse. Y hoy esto se hace de manera desembosada, ¿no? Con el coro de acompañantes de la mayoría de los medios de comunicación. Como lo tenían en aquel momento, ¿eh? Recordemos que Clarín, la Razón, La Nación no cambian, no por nada La Nación es una tribuna de doctrina, ¿no? No por nada pasó lo que pasó con Papel Prensa, por ejemplo. Exacto, y no por nada tenían las radios estatizadas y controladas y militarizadas, digo, ¿no? Porque no solo era un monopolio privado, sino un monopolio estatal con ocupación militar y censura previa. Vos sabés, sí, hace unos días, me acuerdo... Sí. Pero solo te quiero decir esto, había una gran valentía, le hicimos el primer paro general hace 42 años y hace 40 años cuando vino la CIDH manejada y manipulada por el Carter, miles de compañeros y compañeras cuyos familiares estaban desaparecidos y pudimos hacerle el aguante a ellos mismos, nos expresamos en las calles bajo un control militar terrible. O sea, la lucha contra la dictadura la vimos desde el primer día con 300 fábricas paradas en el movimiento obrero, y los miles desaparecidos fueron porque hubo una actividad de verdad para transformación social y la liberación nacional y social del pueblo argentino, ¿no? O sea, mientras un reconocido relator de fútbol, José María Muñoz, instaba que vinieran a mostrarnos a nosotros y también a los visitantes que los argentinos éramos derechos humanos. Mientras festejaban la obtención por Ramón Díaz y Maradona del Mundial Juvenil Sub-20, dicen vayan a cantar a la cola de la ciudad que la alegría del pueblo argentino por ganar una Copa del Mundo, ¿no? 2 Copas del Mundo porque conformaba la del 78 y el 79. Y ese señor se llama José María Muñoz. Así es, y además, yo recuerdo, mira, creo que hace 15 días más o menos, o una semana, escribí un artículo porque se cumplió un nuevo aniversario de la quema de libros, de una de las tantas quemas de libros, pero que fue la de la colección completa del Centro Editor de América Latina, que en realidad es impresionante, porque la cantidad de libros que se quemaron aparentemente es más de 30 veces la que ha quedado registrada en la historia, que es la quema que ha hecho el nazismo en su momento. Y aquí la dictadura, solo en esa quema, 30 veces la cantidad de libros que quedaron en la historia universal como una señal del terror y de la catástrofe, ¿no? Y esto parece ser olvidado. Todo esto trata de ser olvidado, la noche de los bastones largos, trata de ser olvidado la fuga de cerebros, trata de ser olvidada la nueva fuga de cerebros que preparan nuestros jóvenes con salarios miserables, trata de ser olvidado que la universidad hoy es un gran fracaso nacional, porque de cada 100 estudiantes que entran, solo 20 egresan, porque solo tenemos 1,5 millones de profesionales, o sea, mano de obra calificada, pensante, con pensamiento crítico, tomala como quiera, desde el lado más liberal al más de izquierdas. No tenemos la cantidad suficiente de egresados universitarios para tener un desarrollo autónomo al servicio de la mayoría popular. Todo eso no hay que olvidarlo. Y estos son los motivos de fondo, profundos, que nos llevan a realizar en el medio de la supuesta calma, donde no hagan olas, nuestro tercer paro desde el terremoto del 11 de agosto, para defender a la educación pública y obviamente las condiciones materiales de nuestras propias familias, ¿no? Porque sería falso decirlo de otra manera. Y además en un momento donde el señor presidente de la Nación ha dicho que en realidad el problema no es la pobreza, sino que la educación que tanto alientan ellos, porque es la manera de salir de la pobreza, ¿no? Que esto no se arregla con ayudas, se arregla con educación. Así que por las dudas, desfinanciamos la educación, tratamos de desalentar a la gente, así conseguimos incrementar la exclusión social y las condiciones de sobreexplotación. Mira, hay que ser justo con todos, ¿no? Como vos pedías hace unos minutos. Así es. Hace 25 años con el menemismo y todos los gobiernos que siguieron se mantiene la ley de educación superior del Banco Mundial, ¿no? Efectivamente. Que, por ejemplo, el rector del Bello de la Universidad de Río Negro, uno de sus principales redactores, fue el primer secretario de Políticas Universitarias que implementó esta ley, hoy tiene
procesados a dirigentes sindicales de nuestro gremio hermano en Río Negro, justamente por las huelgas que hicimos el año pasado, ¿no? Esa gente mantiene una línea histórica. Pero lo que ha hecho este Consejo Interuniversitario, los rectores actuales, bajo la férula del señor Finocchiaro, al cual le hemos designado el carnero del año, ¿no? Sí. Porque él ha manifestado en el programa de la querida Radio Mitre, ¿no? De papel prensa que hablamos hace un rato, del Grupo Clarín, que él en 24 años de docencia está orgulloso que jamás hizo un día de paro. O sea, no por nada se ganó el cargo de ministro, ¿no? O sea, así es. Hay que ver si algunos actos por los cuales está denunciado de su vida privada también lo enorgullecen tanto, ¿no? Bueno, nosotros hemos dado publicidad máxima y no tengo problema ya en decirlo con nombre y apellido. Soy Antonio Rosselló, secretario de Organización de CONADO Histórica. Está denunciado por abuso a estudiantes, docentes y no docentes en la Universidad de La Matanza. Efectivamente. Partido del que quiere ser intendente el 27 de octubre, ¿no? Obviamente nos sacarán más del 15%, pero ya no es responsabilidad solo de él ese desastre electoral al que van en La Matanza. Pero con ese candidato mucho más no puedes aspirar. O sea, sería un exceso que tenga el 15%. Bueno, pero escúchame, si nosotros tenemos como ministro de Educación a alguien con semejante currículum, que no solo se enorgullece por no haber hecho paro, sino que además ha incurrido en conductas razonablemente probadas de estas características y se mantiene en su cargo, evidentemente hay una complicidad, o de hecho a lo mejor, digamos, hay una tolerancia o hasta una simpatía de las autoridades superiores de la nación respecto de quienes irrumpen en ese tipo de prácticas. Sin duda tiene la cobertura mediática completa, sin duda tiene la cobertura política del gobierno, que el 28 de octubre, aunque se produjese el milagro, y esto te lo digo porque lo decían antes del 11 de agosto, que era muy difícil para ellos ganar La Matanza, aunque sea un desastre, lo van a mantener hasta el último día como ministro. Esto es una decisión política, sí. Pero también debemos decir del rector Martínez de La Matanza, que no abre toda la investigación a la luz pública para que se sepa si esto es cierto o no. Nosotros tenemos las presunciones y las semiplenas pruebas, pero no nos abre en la universidad para que esto haga. Esto también hay que decirlo, ¿no? Sí. En la época de los panqueques, un hombre que fue de Pierri, que fue de Dualde, que fue de Kirchner, que fue de Macri, que de sí mismo. No sé si me entiendes. Un tema que realmente, aunque nos quede 30 poquito... años que rector en La Matanza. Sí. Mucha gente critica a gobernadores e intendentes porque se dicen, bueno, nosotros... Como un dirigente sindical, ¿no? Exactamente, un dirigente sindical, bueno, hay rectores, grandes doctores de la matrícula, que son verdaderos emperadores en sus feudos universitarios, ¿no? Así es, y vos sabés que en realidad no son los únicos, es decir, si bien este caso es destacado porque se trata de un ministro de la Nación y nada más ni nada menos que del área de educación, en realidad vos sabés también que en muchas facultades y universidades hay montones de denuncias que se mueren en los sumarios, ¿no? Respecto de conductas de este tipo, de abusos o de intento de abusos respecto de alumnos y de docentes. Es que en esta situación, yo quiero decirlo en un programa como el tuyo, que nos da siempre este espacio de reflexión común, que no solo es para agitar un paro, que es una circunstancia, incluso un plan de lucha que es necesario para la defensa de la educación, sino en este espacio de reflexión, ¿cuántos jueces federales de la servilleta 1, de la servilleta 2, de todo el país, son profesores titulares en las universidades? Así es. O sea, la connivencia de la justicia con las universidades es una cosa que viene desde su fundación en la Docta Córdoba, con los jesuitas. O sea, esto es así. Y entonces hay un encubrimiento por parte de la justicia de la violencia de género que existe cotidianamente a estudiantes, docentes y no docentes en nuestras universidades públicas. Y ahora se quiere cubrir con un protocolo que se está difundiendo del CINI, que nosotros decimos que obviamente es insuficiente, porque ni siquiera, fíjate, en un plan preventivo, para hablar de una cosa muy simple, cuando vos y yo éramos jóvenes y quemábamos esas chequilas que hablábamos antes, ¿no?, en la dictadura, nos hacían una revisación médica obligatoria. Hoy no tienen vacunatorio obligatorio, sí. Los estudiantes, ni siquiera la vacuna
contra la hepatitis A y B, que es una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, en un gobierno que suprime el Ministerio de Salud, imagínate que esto es casi un dato que es la consecuencia natural. Pero es totalmente natural, por eso te lo estoy diciendo. Lo que no tenemos que hacer nosotros es naturalizar su lógica. Efectivamente. Y debemos recuperar la red de hospitales universitarios para ponernos no solo el servicio gratuito del pueblo, sin cobrar aranceles, sin cobrar copagos y todo lo que pasa en el Hospital de Clínica de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, sino que tienen que darle atención rápida a todo y preventiva a todos los 300.000 estudiantes de la UBA, ¿no? Digo, como algo mínimo y razonable, me parece. Yo creo